La cámara. ¿Ya salió? Muy buenas noches. Damos inicio una vez más a nuestro jueves médico tradicional en el Hospital Mario Correa Rengifo. Un tema de mucho interés hoy, interpretación muy fina del uroanálisis, conocido popularmente como parcial de orina. Un invitado especial, doctor Jorge Oliveros, nefrólogo de la Universidad del Valle y vinculado por su trabajo con varias universidades de educación superior. Doctor Jorge Oliveros es el nefrólogo nuestro acá en el Hospital Mario Correa. Bienvenido una vez más, ha sido un colaborador muy activo y hoy con este tema de mucho interés para la comunidad médica y nuestros amigos que se conectan desde este momento al Facebook. Doctor Oliveros, muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta noche. Bienvenido. Gracias, muy amable. Buenas noches, gracias a todos ustedes, a la Universidad del Dr. Saulo por la invitación cordial. Vamos a referirnos a un tema que es de mucha importancia dentro de la práctica de nosotros como médicos y es el examen de orina. Uroanálisis, mejor que parcial de orina. Parcial de orina se decía en algún momento, justamente cuando se utilizaba solo determinados medios para poder identificar qué pasaba con la orina de nuestros pacientes, especialmente cuando salió la tira reactiva. Posteriormente, cuando ya se ahonda más y se determina que el sedimento urinario es de suprema importancia, entonces el término de uroanálisis es el que realmente pasamos a utilizar. Prácticamente tiene tres partes importantes, que son la parte que vemos, que es la parte física, la parte de la utilización de la tira reactiva con todos sus elementos químicos determinantes y la parte del sedimento urinario. Lo más importante dentro del examen de orina, del uroanálisis, es la toma que hagamos nosotros de esa orina. Hay varias recomendaciones, pero dentro de todos la más importante es que ojalá sea tomada de la forma aséptica posible para permitir que la interpretación que le damos sea lo más fidedigna posible. Se ha hablado mucho de la toma en el sexo femenino, que debe hacerse de X o Y manera, pero dentro de los estudios lo que se ha visto es que basta con separar los labios mayores y emitir la parte inicial del chorro y tomar la muestra, es igual que hacerse una asepsia muy prolija. Al contrario, en el hombre, donde no se han hecho los estudios, sí es recomendable de que se haga una buena asepsia con nuestra retracción del prepucio. Entonces, una vez más, perdemos los ojos aquí. O sea que no hay que hacer en las damas una recolección de orina con una asepsia, pero muy tremenda, sino simple y llanamente separar los labios y tomar la muestra. La recomendación de que se haga con la primera orina de la mañana es importante, pero se ha visto que muchos de los componentes durante toda la noche, todos los solutos que aparecen ahí tienden a precipitarse y a no mostrar en realidad lo que sucede con los riñones y con la vía urinaria. Por ende, si lo que estamos nosotros determinando en el paciente es la presencia de una enfermedad renal crónica, lo mejor es hacerlo con la segunda orina de la mañana y no como la primera, como se nos había indicado. ¿Por qué? Porque la segunda orina de la mañana va a mostrar mejor los elementos formes de la orina, los eritrocitos, los cilindros, etc. Si es para una determinación de un proceso infeccioso, sí se debe hacer con la primera orina de la mañana. Eso es mucho mejor. Se debe evitar tomar un uroanálisis
si la persona ha tenido ejercicio por más de 2 días antes de la toma, ya que ello va a ocasionar microhematuria y nos va a permitir que hagamos una mala interpretación del caso clínico del paciente. Entonces, si esa persona ha hecho ejercicio, por lo menos 48 horas, que es lo que gastan los eritrocitos en rizarse y en desaparecer de la orina, entonces la toma tiene que hacerse de esa manera. Recomendaciones para el paciente: tomar la muestra, y si el tiempo que va a durar entre la toma y la entrega en el laboratorio es mayor a 30 minutos, se debe refrigerar y luego sí trasladarse al laboratorio. Lo ideal es que se haga la lectura dentro de 2 horas, de las 2 horas después de la toma. Eso es lo ideal para que haya una buena determinación de todos los elementos que hay. Tenemos que en la parte que podemos mirar, el aspecto, el color, el olor y la densidad son los parámetros a evaluar. Normalmente el aspecto debe ser transparente, generalmente se describe como turbio cuando hay sedimento abundante, presencia de sangre, células y proteínas allí, y la causa más frecuente es la contaminación. Como tal, la contaminación va a ejercer que nuestra orina no sea clara, sea turbia. En algunos laboratorios dicen ligeramente turbia, pero si estamos haciendo una correlación entre la parte clínica y la parte del laboratorio, pues nosotros nos acercamos más, que si el proceso de ese tipo infeccioso va a haber una orina turbia, probablemente es la que esperemos. El color amarillo pajizo o ámbar, si está claro, el diluido, generalmente ahora como tomo gran dedicación de parte de todos los jóvenes ahora a tomar agua en grandes cantidades, orina oscura lógicamente sí se considera. Puede haber turbidez o mostrarse lechosa o blanca cuando hay quiluria, que es muy raro ver, y ahora puede ser café o negra en el caso de la presencia de melanomas, por ejemplo, verde en el caso de pseudomonas o de medicamentos que se estén utilizando, naranja en el caso de la presencia de pigmentos biliares o de la rifampicina. El olor sui generis, muy poca importancia, generalmente está relacionado con la alimentación, cuando se comen muchas verduras, todo repollo, por ejemplo, o coliflor, la orina puede ser en su olor diferente, pero realmente únicamente cuando hay un olor fétido es que nos guía que probablemente hay una infección o posiblemente una fístula a nivel enterovesical. Aquí sí ya vamos a un poquito más adentro del proceso, que es entender la parte de la densidad. La densidad urinaria normal está entre 1015 y 1030. Esa es la densidad normal. Usualmente esa es la densidad que debe mostrar el uroanálisis en la primera orina de la mañana. Si nosotros tenemos una disminución de la densidad por debajo de 1015, algunos dicen de 1010, lo que existe es una alteración en la capacidad de concentración de la orina, y eso es lo primero que va a cambiar en la enfermedad renal crónica. La presencia de hipostenuria posiblemente sea el primer dato de que el paciente tenga una insuficiencia renal crónica o una enfermedad renal crónica. Ella puede cambiar muchísimo dependiendo de la hidratación del paciente. Generalmente cuando se toma mucha agua, por eso las orinas de la tarde no son las mejores para poder determinar la presencia de enfermedad renal crónica o aguda. Entonces esta debe tomarse en la mañana. En la tarde se utilizará para otro tipo de cosas, menos para determinar la densidad. Podemos diferenciar con la densidad si existe, por ejemplo, en el caso de la falla renal aguda, la presencia de una azotemia prerenal o la presencia
de una enfermedad renal parenquimatosa. Si la densidad es mayor de 1015 o de 1020, quiere decir que la capacidad de concentración de la orina permanece, como pasa en la acidemia renal, que es un proceso de tipo hemodinámico, donde falta líquido realmente. Eso nos puede ayudar. Sin embargo, esto no es completamente presente en los pacientes a veces, pero entonces nos puede ayudar a que la acidemia renal, y hay otras cosas como síntesis urinarios, por ejemplo, pero la densidad nos puede ayudar ahí. Y si la densidad es menor de 1015, pues posiblemente lo que se trata es de una enfermedad renal parenquimatosa donde el daño tubular ya existe y la capacidad de concentración de la orina se está perdiendo. ¿Ya? Dentro de la parte química vamos a tener especial atención en el pH, la presencia de hemoglobina, glucosa, proteínas, cetonas, colinógeno y bilirrubina. pH urinario entre 5,5 y 6,5, ahí están las causas por las cuales se puede alterar, pero lo importante es saber que el pH debe ser ácido. Nos sirve muchísimo para la determinación de el estado metabólico de un paciente que tiene cálculos renales. El tratamiento, por ejemplo, con citrato de potasio tiene que ir a que el pH cambie y se mantenga ácido. Si realmente con la medicación que le estamos dando al paciente el pH no está ácido, quiere decir que no estamos dando la dosis suficiente del medicamento. Tratar de que el pH permanezca ácido hace que se precipiten menos ciertas sustancias que pueden ser las que ocasionan la formación de los cálculos. Puede cambiar este pH de acuerdo a la dieta, de acuerdo a la deshidratación que tenga el paciente, de acuerdo a la presencia de infecciones con bacterias gram negativas, y la orina alta se debe muchas veces a la dieta alta en proteínas, y sobre todo hay que tomar muy en cuenta de que la acidez puede ser un elemento inicial de la presencia de una TBC geniturinaria. Entonces, ojo si estamos analizando, por ejemplo, el caso de un paciente que tiene hematuria, que tiene síntomas constitucionales y encontramos un pH sumamente ácido a repetición, a pesar de la dieta y de las horas que pasan durante el día, esto nos puede guiar hacia la presencia de una TBC geniturinaria. La presencia de hemoglobina, usualmente no debe haber hemoglobina. Cuando hay hemoglobina, nosotros podemos determinar de que existe la presencia de hematuria, y esta hemoglobina libre también se puede deber a otras causas como alteraciones en el pH, por ejemplo. La presencia de mioglobina también es importante y útil en el diagnóstico de la laparoscopitis. Muy fácil. Si encontramos que hay en la tira presencia de sangre, pero no encontramos eritrocitos en el sedimento urinario, realmente se trata de mioglobina o de hemoglobina y nos puede guiar hacia la presencia de una lapomiolisis si el paciente, por ejemplo, está recibiendo medicamentos como hipoglutemiantes que pueden producir lapomiolisis o avirotrauma severo, etc. La glucosa. La glucosuria se encuentra cuando el paciente diabético está descompensado. Es muy claro, lo conocemos, el TM, la capacidad de reabsorción que tienen los túbulos de células. Cuando se sobrepasa por encima de 180 miligramos, pues va a aparecer glucosa en la orina. Pero si nosotros encontramos glucosa en la orina sin que el paciente sea diabético, tenemos que pensar en que hay una alteración en el túbulo proximal, una disfunción del túbulo proximal. Recordemos que en el túbulo proximal se reabsorbe casi la totalidad del azúcar, se reabsorben los aminoácidos, el fosfato, se reabsorbe el calcio, y la disfunción de esta porción de los túbulos hace que se presente un síndrome que se llama el síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi se presenta generalmente en niños o se puede presentar en personas adultas también,
y se acompaña de la presencia de bicarbonaturia, aminoaciduria, fosfaturia, glucosuria sin hiperglicemia, e indica disfunción del túbulo proximal. También puede haber otras causas de alteración en la reabsorción del túbulo proximal, indicándonos, por ejemplo, nefritis tubulointersticial crónica o el síndrome nefrótico crónico con proteinuria masiva. Entonces, siempre recordar, diabetes y glucosuria, mal control del azúcar, pero glucosuria sin hiperglicemia, disfunción del túbulo proximal, nefritis tubulointersticial, síndrome de Fanconi o síndrome nefrótico crónico con proteinuria masiva. Las proteínas. Por debajo de 30 miligramos por decilitro generalmente no aparecen titulares en la tira reactiva. Posterior a ello ya tenemos la presencia de trazas. Se había dicho hace mucho tiempo de que no tenía mayor importancia. Ahorita se sabe de que si hay trazas de proteínas en la orina, una orina bien tomada, en la orina de la mañana, generalmente hay que buscar que el paciente no vaya a tener una disfunción renal. La presencia de proteínas en la orina nos hace pensar de que puede haber compromiso glomerular o compromiso tubular, o que puede existir también un fenómeno que se llama overflow, como lo que sucede en el mieloma múltiple. Usualmente ahora estamos utilizando el índice proteinuria-creatinuria. La microalbuminuria se sigue utilizando sobre todo para la determinación del compromiso renal en los pacientes diabéticos. Por favor, no pidan microalbuminuria para los pacientes hipertensos. La primera alteración en un paciente que tiene hipertensión arterial y se sospecha nefroangiosclerosis hipertensiva es la alteración en la eliminación del ácido úrico. La depuración de ácido úrico es lo que primero se altera en el paciente hipertenso que tiene disfunción renal. En el caso del diabético, la nefropatía diabética es la microalbuminuria. La proteinuria, creatinuria, el índice lo podemos ver en las enfermedades glomerulares o en las enfermedades tubulares. En el mieloma sucede una cosa en particular. El paciente presenta anemia, dolor óseo, elevación del calcio, hipercalcemia, compromiso de su médula, etc. Y usualmente en el examen de orina no aparece proteinuria. ¿Por qué? Porque la tira reactiva tiende a determinar la presencia de albuminuria y lo que hay es pérdida de cadenas livianas. Entonces se hace una prueba especial que se llama la prueba del ácido sulfosalicílico, ASS, y ese ácido sulfosalicílico va a determinar la presencia de proteínas livianas, de cadenas livianas en el caso del mieloma. Lo normal, menos de 300 miligramos en la orina 24 horas por el kilo de la superficie corporal, entre 300 y 3.5 proteinuria en un rango no nefrótico y mayor de 3.5 proteinuria en un rango nefrótico. Si nosotros tenemos un paciente que tiene edema, un paciente que tiene hipertensión, un paciente que tiene hipoalbuminemia y en la recolección de orina 24 horas no tenemos más de 3.5 gramos de proteínas, realmente lo que sucede es que existe una nefropatía proteinúrica. Por favor, no le llamen síndrome nefrótico al paciente que no llena los requisitos para tener la enfermedad. Hipoalbuminemia, mayor de 3.5 gramos de albuminuria en la orina 24 horas, hiperlipidemia y el síndrome de Matoso. Eso es lo que constituye el síndrome nefrótico. Si no, lo que existe
es una nefropatía proteinúrica. Entonces, muchos de los pacientes tienen tal pérdida de proteínas en los síndromes nefróticos crónicos que realmente la generación por parte del hígado de la albúmina está disminuida, no compensa, y podemos tener pacientes que no llenan el requisito de 3.5 gramos, pero sí tienen un síndrome nefrótico. Me explico, un paciente de 1.5 gramos de proteínas en sangre, de albúmina en sangre, no va a tener una pérdida de 3.5 gramos de proteínas porque no tiene ya que perder. ¿Sí? En esos casos, entonces, si hay presencia de edema, si hay presencia de hiperlipidemia, si hay presencia de proteinuria, el paciente sí tiene un síndrome nefrótico, pero no cumple con el criterio porque el paciente prácticamente se acuerda de la nutrición proteica grasa. Por eso en los niños se utiliza generalmente miligramos por kilogramo de peso, o de superficie corporal. La presencia de nitritos, usualmente los nitritos no indican infección, indican bacteriuria, pero no infección, indican la presencia de bacterias. Y estas son las causas. Generalmente las bacterias que desdoblan los nitratos en nitritos van a ocasionar la presencia de nitritos positivos, pero allí están los falsos positivos y los falsos negativos que pueden aparecer en los pacientes. Por ejemplo, falsos positivos, la utilización de fenazopiridina, que es un antiséptico urinario y analgésico, la presencia de comer remolacha, por ejemplo. Los falsos negativos, con la presencia de el uso de diuréticos o de un bajo número de bacterias en la orina. Entonces, no necesariamente, solo en el 30 al 40% de los pacientes con infección urinaria pueden tener nitritos positivos. Y eso no indica infección, indica bacteriuria, no más. Bacterias que desdoblan los nitratos, no más. Cetonas no deben aparecer. Cuando aparecen, nos guían a que hay una alteración en el metabolismo de la glucosa y la utilización de los cuerpos cetónicos. Depende de muchos laboratorios la graduación que se tenga, etc. Aquí creo que son 15 miligramos, pero usualmente lo que se dice a nivel de la literatura es que son 40 miligramos o la presencia de 2 cruces de cetonuria que equivalen a la presencia de más de 3 miligramos de beta-hidroxibutírico. Lo que la literatura determina es la presencia de acetona o de ácido acetoacético, pero no la presencia de beta-hidroxibutírico. Por eso en otras partes del mundo se mide directamente el beta-hidroxibutírico, y si esto es mayor de 5 milimoles, entonces se dice que el paciente sí tiene cetoacidosis diabética. ¿Okay? El urobilinógeno no se marca como positivo o negativo. 1 miligramo, hasta 1 miligramo es lo normal. Si está más allá de 1 miligramo, alteración en el metabolismo de la bilirrubina, obstrucción de la vía biliar, etc. Síndrome ictérico, que nos explica la presencia de esto. Hay unos falsos positivos, el uso de la fenazopiridina, o negativos con la clorpromazina, por ejemplo. En el sedimento urinario podemos determinar la presencia de eritrocitos, leucocitos, cilindros, cristales y células epiteliales. Esta es la parte más importante. El sedimento urinario, nosotros podemos aceptar hasta 4 glóbulos rojos, hasta 4 glóbulos blancos en el sedimento. La presencia de hematíes dismórficos en más del 40% de los eritrocitos que hay en la orina indican hematuria glomerular. La forma más fácil de hacerlo para diferenciar una hematuria de origen renal de una hematuria de origen de la vía urinaria es determinar el porcentaje de células G1 o acantocitos. Uno le pone a bacteriología, clínico, por favor, determíneme el porcentaje de células G1 o acantocitos, y si este es mayor del 5%, la hematuria es glomerular. Recuerden siempre, la hematuria
de origen glomerular se acompaña de proteinuria y muchas veces de hipertensión y de alteración en la función renal. La hematuria baja es importante porque puede guiarnos a que haya una malformación, una alteración en la vía urinaria, la presencia posiblemente de una neoplasia de vejiga, de ureter, de la pelvis. Entonces siempre tenemos que tener cuidado en la determinación de la hematuria no glomerular. Cuando tengan al paciente y vienen el paciente con hematuria, por favor, mándenlo primero con el urólogo, para que el urólogo determine si existe o no existe alteración en la vía urinaria. Si él no encuentra, entonces posteriormente con el nefrólogo para poder determinar la presencia de una hematuria glomerular que nos puede guiar hacia la presencia de hemoglobina, síndrome de la membrana basal delgada o cualquier otro tipo de glomerulopatía. Los leucocitos. La leucocituria indica inflamación. La inflamación puede obedecer a la infección. Por ende, la presencia de leucocitos en la orina se tiene como valor de determinación de la piuria si existen más de 27 leucocitos por microlitro en la tira o en el examen automatizado. Entonces yo miro el uroanálisis, leucocitos, más de 27 por microlitro, y esto lo dicen aquí en los exámenes que hacemos acá, aquí lo dicen, más de 27 por microlitro igual a presencia de piuria. Y eso guía hacia la infección urinaria. En el sedimento, si encontramos más de 10 leucocitos por campo de alto poder, piuria. Y eso nos guía hacia la infección urinaria. Las bacterias no son necesarias, porque siempre hacemos que la presencia de bacterias sea la que nos determine la presencia de infección urinaria. No es así, porque puedo tener muchas bacterias sin infección urinaria y puedo tener una infección urinaria con una sola cruz de bacterias. ¿Ok? Entonces, si yo quiero determinar la presencia de infección urinaria, puedo utilizar estearacia de leucocitos, aquí la hacen, pero más de 27 leucocitos por microlitro tienen una mayor sensibilidad que la estearacia. O sea que lo mejor es que cuando vemos la parte del automatizado, 27 leucocitos por microlitro igual piuria, posiblemente igual a infección urinaria. Si eso tiene nitritos, pues la bacteriuria. Y si le hago un gran de orina sin centrifugar y me da más de una bacteria por campo de alto poder, bacteriuria. No diagnostico infección urinaria. La infección urinaria se diagnostica con la clínica del paciente. Dolor en el ángulo costovertebral, malestar general, escalofrío, fiebre, vómito, náusea. Eso es una pielonefritis. Y entonces miro, tiene piuria, ok, tiene una infección urinaria, le hago un urocultivo. El urocultivo tiene que darnos positivo. Si el urocultivo nos da negativo, que puede pasar, y la clínica me apoya en la infección urinaria, pues sigo tratando la infección urinaria, porque lo que importa es la clínica del paciente. Pero yo puedo tener nitritos positivos y ser contaminación, grande orina sin centrifugar, mayor de una bacteria por campo de alto poder y ser contaminación, y muchas bacterias y ser contaminación. Por eso la guía para la toma van a ser las células epiteliales. Acepto hasta una cruz de células epiteliales. Más allá de eso, contaminación. Moco, en las mujeres contaminación, en los hombres inflamación, las glándulas de Skene. Entonces, si tengo moco, una cruz, es un hombre, le doy validez. Si tengo moco en una mujer, posiblemente contaminación. Recordemos que la mucoproteína es una proteína y nos puede positivizar también la presencia
en la tira reactiva de las proteínas, pero es por el moco. ¿Ok? Entonces, que quede claro esa parte. Aquí están lo que hablamos de las células epiteliales. Estas son tubulares, indican necrosis tubular aguda, o células altas. Transicionales hacen referencia a la vejiga, pueden ser superficiales o profundas. Siempre que nos hablen de células transicionales, tenemos un paciente con hematuria, fumador, más allá de 65 años, sospechen que no tiene una neoplasia de vejiga. ¿Ok? Y las células escamosas que pueden indicar contaminación. Los cilindros se forman a base de principalmente la proteína Townes-Horsfall. Esta se forma en la rama ascendente de la Legendre y viaja por los túbulos y a ella se le pueden agregar múltiples células. Lo importante de recordar allí es lo siguiente. Pueden ser leucocitarios cuando sobre la matriz se agregan leucocitos y nos guía hacia la presencia de nefritis túbulo-intersticial. Leucocitos, acordémonos, siempre inflamación, túbulo-intersticial o infección. Cilindros hemáticos, la matriz, y se le agregan glóbulos rojos. Determinante de síndrome nefrítico. Basta un solo cilindro eritrocitario para que yo piense en una glomerulonefritis. Basta un solo cilindro leucocitario para que piense en una nefritis tubulo-intersticial. Los cilindros de células epiteliales guían hacia la necrosis tubular aguda. Se llaman generalmente cilindros hemoglobínicos, muddy brown cats, cilindros sucios. Son los determinantes difíciles de ver y nos indican necrosis tubular aguda, los hemoglobínicos. Los serios, la matriz, que es como una cera, como una vela, que está en los túbulos dilatados, se hace cada vez más grande, rígida y indica la presencia de enfermedad renal crónica. Siempre que tengamos la presencia de cilindros serios, el paciente tiene posiblemente una enfermedad renal crónica. Si lo sumamos al resto de hallazgos, pues ya podemos determinar que el paciente sí tiene una dilatación tubular de largo tiempo, se ha distorsionado todo el intersticio y por eso aparecen los cilindros serios. Los cilindros granulosos. Si encontramos más de 10 cilindros granulosos en el sedimento urinario y el paciente tiene una alteración en su función renal, eso es una insuficiencia o injuria renal aguda. Si es más de 10 cilindros estos cilindros se pueden encontrar de dos maneras: los granulosos delgados, que pueden indicar insuficiencia aguda, y los cilindros anchos, granulosos anchos, que nos guían hacia la presencia de enfermedad renal crónica. Los cristales pueden aparecer de múltiples formas. Usualmente pueden aparecer uratos amorfos, por ejemplo, que guían hacia deshidratación, hacia ayuno del paciente, dieta vegetariana, pero generalmente no indican que haya la presencia de litiasis. Ya otro tipo de cilindros, como los de Struvita, cilindros de oxalato de calcio, por ejemplo, cristales de oxalato de calcio, nos pueden guiar hacia la presencia, si es la clínica la que lo permite hacer, de posiblemente una urolitiasis. Cristales de ácido úrico se pueden observar muchas veces en los pacientes cuando tienen falla renal aguda o sobre todo cuando hay síndrome de lisis tumoral. Sin embargo, también pueden aparecer relacionados con la ingesta proteica, por ejemplo.
Ya tenemos unos de estuvitas, si no estoy mal, unos de bushita, estos son los de ácido úrico, estos que parecen un diamante son de oxalato de calcio, hay unos que parecen tapa de ataúd, que generalmente también indican alteración del metabolismo de la cistina, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, la presencia de los cristales usualmente en la orina es más que todo de tipo incidental antes que guiarnos hacia X o Y patología. El estudio metabólico es el que nos dice si el paciente realmente tiene enfermedad litiásica. Por favor, traten de que el paciente que no tiene un lito guardado, los pacientes usualmente guardan los litos, guardan las piedritas. A eso se le hace un estudio biomicroscópico del cálculo, lo hacen en varios laboratorios aquí en la ciudad y ya sabemos de qué están compuestos los cálculos. Si no han guardado, no han tomado la previsión los pacientes de guardar su cálculo, yo creo que un 70-80% los guardan. No sé por qué, pero los guardan, eso es bueno para ellos. Porque el estudio metabólico es un estudio muy engorroso. Hay que hacer recolección de orina en 24 horas para determinar la regulación de creatinina, función en 24 horas, la oxaluria para determinar la citraturia, para determinar la presencia de ácido úrico, otra serie de sustancias ahí que es engorroso para los pacientes y generalmente se retrasan muchísimo y el paciente termina sin un estudio metabólico. Y lo importante de esto es que el estudio metabólico es el que va a guiar con los resultados la dieta del paciente y qué es lo que podemos hacer. La enfermedad litiásica es de altísima incidencia y sobre todo genera obstrucción y daño renal. Ese es el problema grande que existe con respecto a la presencia de los litos. Ahora, los pacientes tienen que tener dietas adecuadas para evitar la formación. Una ingesta de líquidos por encima de 2.5 litros, generalmente, por favor, no les quiten el calcio a los pacientes. La citraturia, que es la que evita que el oxalato se precipite en la orina, se genera en base de calcio que tenga la dieta. Si ustedes le quitan el calcio en la dieta al paciente, le suspenden la leche, le suspenden el yogur, le suspenden los helados, el queso, etc., ese paciente no va a tener una buena citraturia y por ende el oxalato de calcio se va a precipitar. Y el 90% de los cálculos renales están formados por oxalato de calcio. Así que una misiva, por favor, no quitarles los lácteos a los pacientes que tienen urolitiasis. Mandarlos con el nefrólogo, determinar de que no existe la obstrucción y si no existe la obstrucción, entonces el estudio metabólico por parte del nefrólogo. No al contrario, porque nos mandan a nosotros encontramos de que hay alteración en la vía urinaria, obstrucción, etc., y tenemos que devolvérselo al urologo para que arregle ese problema mediante cirugía o mediante otras técnicas. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, doctor Olivero, muchas gracias. Creo que merece un aplauso, una charla que aterrizó muchos conceptos. De pronto, doctor Olivero, ¿cuándo darle importancia a una cruz de bacterias en el parcial de orina? Los urólogos subestiman todo. Todo el tiempo es una orina contaminada, en un hombre sobre todo, con presencia de moco. Usted acaba de precisar que no es que sea contaminante del todo. Y el concepto de bacteriuria asintomática, ¿cuándo usted como nefrólogo le da valor realmente a las bacterias y cuándo en el concepto se puede utilizar lo de bacteriuria asintomática en un paciente hombre o mujer? La presencia de bacterias en la orina indica bacteriuria y no infección urinaria. Y yo puedo tener una cruz de bacterias y esa es aceptable como dentro de lo normal. Si ya pasan de 2 o 3 cruces de bacterias y a la vez tengo células epiteliales y a la vez tengo mucha cantidad de moco, pues es una contaminación. Es que no puedo ser yo
como médico no puedo ser determinante de que la presencia de una sola cosa ya no me obedezca a esto o sí obedezca a aquello. Entonces, bacteriuria asintomática, la presencia de bacterias en orina en paciente que no tiene clínica y no se da tratamiento. Que le van a hacer una intervención urológica, eso es diferente. Usted tiene bacterias multiresistentes y le va a hacer, qué sé yo, una cistoscopia o le va a hacer un tratamiento endoureteral y tal cosa, una calacía dormida o lo que sea, o va a poner un doble J, pues lógicamente que va a tener el riesgo de que se haga una sepsis. Además de la instrumentación que pueda necesitar un paciente con bacterias, una cruz, ¿qué otro tipo de circunstancias, qué otra condición médica usted recomendaría darle tratamiento? Pacientes embarazadas. Las embarazadas. Pacientes embarazadas, bacteriuria asintomática es de mucha importancia, sobre todo si han tenido antecedentes. ¿Cuál es el antecedente en un paciente importante en cuanto a la infección urinaria con respecto a su epidemiología? Si ha tenido más de un episodio en 6 meses con los últimos 6 meses. Si el año anterior el paciente tuvo una infección urinaria, todos tenemos derecho a tener una infección urinaria, por X o Y razón. Pero si en el lapso de ese año ha tenido por lo menos 2 episodios de infección urinaria, a ese paciente hay que prestarle atención. Si el paciente es diabético, bacteriuria asintomática, de tener en cuenta. Si yo tengo el paciente diabético con bacteriuria asintomática, no le doy tratamiento, pero sé que ese paciente en algún momento puede presentar una infección urinaria, puede ser una pielonefritis. Que ese paciente tiene fiebre y escalofrío, entonces hay que darle tratamiento. Los ancianos, o los pacientes inmunosuprimidos o los pacientes trasplantados. Generalmente los pacientes trasplantados sí tienen mucha importancia. Una bacteriuria asintomática en un paciente trasplantado es mejor tratado, porque ese paciente tiene, de hecho, una enfermedad renal crónica. Ya parte de ello está inmunosuprimido por la toma de sus inmunosupresores, esteroides y toda una serie de cosas derivados de ácido fenólico, tacrolimus, ciclosporina, etc. Entonces, siempre en la clínica, la infección urinaria se clasifica de acuerdo anatómicamente al territorio comprometido: uretritis, cistitis, pielonefritis o sepsis. ¿Okay? Si yo tengo unas molestias en un paciente que dice que le arde cuando orina, cuando termina de orinar, etc., y ha tenido un intercurso por fuera de su vida usual, pues generalmente pienso que está haciendo una enfermedad de transmisión sexual. Si yo tengo una persona que tiene dolor suprapúbico, toraciuria, urgencia, tenesmo, etc., pues simplemente está haciendo una cistitis. Si yo tengo dolor en el ángulo postvertebral, náusea, vómito, escalofrío y fiebre, tiene una pielonefritis. Si ese paciente me llega hipotenso, taquicárdico, con alteración del sensorio, pues tiene una urosepsis. Entonces de ahí la importancia. Y si yo miro en el análisis y tiene la historia de infección urinaria, o tiene la historia de instrumentación reciente, tiene la historia de cálculo, tiene la historia de que tiene un doble J, o tiene una historia de que tiene un trasplante renal, entonces ese paciente tiene una infección urinaria y tengo que tratarlo. Y tengo que tratarlo de acuerdo a la población que tienen los pacientes en su vía urinaria. Entonces, darle vancomicina a un paciente en el cual yo sospecho de que existe un gran negativo no es lo prudente. Pero estafilococos saprofíticos pueden producir infección urinaria en un paciente inmunosuprimido, por ejemplo. Entonces, lo importante es la clínica unida al laboratorio. ¿Cómo darle valor a la leucocituria en un hombre con bacterias una cruz? Entendimos que tú dices que hay que darle mucho valor a la historia, pero ¿cuál es la separación fina para decir que es una uretritis y no una infección urinaria con mayor presencia de leucocituria que de bacterias? Lo importante es la piuria. Si yo no tengo piuria, realmente el riesgo de tener infección es muy bajo. La piuria es pus, y el pus es 27 leucocitos por microlitro. Y eso es infección urinaria sospechada, unida a la clínica.
Yo tengo un paciente que tiene bacteriuria, leucocituria y antecedente de un cateterismo vesical y tiene dolor y tiene escurrimiento, qué sé yo, pues tiene una uretritis y tengo que darle tratamiento. Le hago un plan de orina sin centrifugar, no tiene bacterias, no le doy tratamiento, es irritativo. Es que muchas de las patologías, muchas de las sintomatologías del paciente es irritativa muchas veces y no indica infección urinaria. Y yo puedo tener el paciente diabético que no hace fiebre, un viejito que no hace fiebre y que puede tener múltiples cosas en la vejiga y tener solo cambios en el estado de conciencia y tener una infección urinaria. Es que si no sería fácil, el portero sería médico, sin menospreciar a ellos. Pero ahí está lo complicado de ser médico. O sea, tenemos que unir las cosas y partiendo de la clínica con las ayudas diagnósticas para poder llegar al diagnóstico. Pero si no, esto no sería tan sencillo. Y sobre todo la parte clínica, que es la que prima. Ahora, yo puedo tener un urocultivo positivo por contaminación. Eso no es infección urinaria. Es que la infección urinaria es la clínica del paciente. ¿Cuándo definimos un urocultivo contaminado? ¿Cuál sería la definición para...? Usualmente lo que queremos es que haya 100.000 unidades formadoras de colonia para poder determinar que un urocultivo sea positivo. Pero, ojo, si yo le doy tratamiento al paciente, no esperen que tenga 100.000 unidades formadoras de colonia. Puedo tener 75.000 o 50.000 y es importante. De ahí que hay que tener paciencia para iniciar el antibiótico y todo, llenando unos requisitos específicos. Si viene una persona que tiene un antecedente de infección urinaria, que la última infección urinaria fue una pielonefritis, que la hizo hace 3 meses y ahorita viene sintomática, tengo que dedicarme a tomar un buen urinanálisis, un gran orina y un urocultivo adecuados. Porque como puede ser una neumonía, también puede ser una infección urinaria recurrente, una infección urinaria crónica, por recidivante, a veces por el mismo germen, a veces por germen diferente, pero en un tiempo corto. Entonces, ahí está la clave de la medicina, porque muchas veces es la clínica, con la ayuda, la que nos va a permitir llegar al diagnóstico, pero sin la ayuda también. Porque si no, ¿qué hace el de la montaña ya haciendo rural solito y que viene el paciente con una molestia y tal cosa? Pues es la clínica la que nos va a guiar y la que tiene que dar el tratamiento. Muy bien, ¿alguna pregunta del auditorio, muchachos? Los que ya tienen infecciones urinarias ahí. Cuéntenme. Si en el urocultivo hay 2 tipos de bacterias diferentes, ¿uno qué tiene que pensar? Si hay 2 bacterias de tipo diferente, usualmente no tengo que darle valor. Pero hay muchos infectólogos que dicen que sí tenemos que darle valor. Entonces, si tengo 2 bacterias diferentes, si tengo la clínica de escalofrío y fiebre y molestias urinarias, tengo que darle valor. Pero entonces, ¿cómo sería el manejo? Porque usualmente lo que... Lo repito. Ah, bueno, repetirlo. Pero en el evento de darle tratamiento, digamos, a 2 bacterias aisladas, donde una es sensible a un antibiótico y la otra es resistente a ese antibiótico... La epidemiología del paciente. Ya. Viene, cómo fue la cuestión, cuántas veces lo ha tenido, lo han instrumentado, el paciente tiene antecedentes de cirugía de la vía urinaria, cuándo fue la última vez, ese paciente tiene malos hábitos higiénicos, etcétera. Varias cosas que tengo que preguntar ahí y añadirlas para poder dar el tratamiento respectivo. Pero si ese paciente viene con fiebre y escalofrío y tiene molestias, tiene simple y llanamente náusea y vómito y sospecho que es una infección urinaria porque tiene el antecedente, le doy tratamiento al bicho que es el resistente. Lógicamente que tengo que hacerlo así. Pero es que lo que prima es la clínica. Ahora, si aparte de eso tengo leucocitos y tengo 25.000 leucocitos con desviación a la izquierda, pues eso es lo que tengo que sumar. Si yo tengo una pandemia, y ahí lo importante, si yo tengo una pandemia en el paciente, entonces esa callademia es la que me hace determinar que sí voy a utilizar el antibiótico. ¿Cuál es su opinión, doctor Oliveros? Uno ve con frecuencia
que dado que los aminoglucósidos no se utilizan de rutina porque las quinolonas lo han reemplazado, digamos, queda la única sensibilidad para un aminoglucósido? Paciente diabético, adulto mayor, ¿cuál sería la recomendación de aminoglucósidos en infección urinaria en un paciente ya con alto riesgo de comprometer su función renal? ¿Lo recomienda? ¿Habría que buscar otra alternativa? ¿Cuál sería su sugerencia? Yo creo que los Quiñones es el que hace los exámenes difíciles para entrar a medicina interna, pero realmente esas son las buenas preguntas, porque los aminoglucósidos son excelentes antibióticos. A los urólogos les gusta muchísimo. Les fascina. Hay que manejarlos con cuidado. Les encanta. ¿Cuál es la lesión que van a producir los aminoglucósidos a nivel renal? Está relacionada con el tipo de aminoglucósido. Ya no utilizamos unos que eran muy lesivos, la amicina, estreptomicina, etc. El menos lesivo, la netilmicina, mucho mejor la amicacina que la gentamicina. Ojo, la gentamicina realmente se debe utilizar por 3 días a dosis plenas, o si tiene alteración de la función renal, a dosis que permita la tasa de filtración glomerular. Es fácil verlo en las guías, en los libritos de estos que se tienen, en internet o lo que sea, ver cuál es la tasa de filtración glomerular que tiene el paciente y cuál es la dosis de amicacina que debe utilizar en ese paciente. Y va muy bien. Pégate más el micrófono, que dicen que no se escucha bien. Gracias. Con la ciprofloxacina, con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque la ciprofloxacina en algunas partes tiene hasta un 75% de resistencia. ¿Por qué? Porque hicimos un mal uso de las quinolonas. Utilizábamos para todo. Por Dios, no utilicen quinolonas en neumonía. O sea, no utilicen la ciprofloxacina. Pueden utilizar otro tipo de quinolonas. Las más modernas sí, se utilizan de hecho en una sola dosis de oral en los Estados Unidos, o aquí también se está utilizando, pero por favor no utilicen ciprofloxacina. Pueden utilizar en oídos, pueden utilizar en otras cosas. Sí, es buenísima, hasta mata el bacilo de Koch, sé yo, varias cosas que tiene. Pero el 75% de la Escherichia coli tiene resistencia a las quinolonas. Entonces, hay entidades que sí tienen hecho el estudio de qué resistencia existe, ¿ya? Pero, lógicamente, el antibiograma es el que me va a decir si yo puedo utilizar la quinolona o no. Y tengo que adecuar a la función renal, porque quinolona con disfunción renal puede haber lesiones severas en piel, como eritrodermia exfoliativa, por ejemplo. Última preguntita entonces. ¿Cuál sería el antibiótico de elección para una infección urinaria donde no conocemos la sensibilidad, sabemos de la tendencia de la resistencia de la Escherichia coli, que es la más frecuente a las quinolonas? ¿Con qué le entra uno de primera para esperar el urocultivo? ¿Quinolonas, cefalosporinas? ¿Cuál sería tu recomendación? Si es un paciente que no está hospitalizado, nitrofurantoína. No puedo utilizar. ¿Listo? Si es un paciente que está hospitalizado, ceftriaxona. Mínimo ceftriaxona. De ahí para arriba. ¿Cierto? Pero mínimo ceftriaxona. La utilización de los aminoglucósidos debe hacerse con mucho cuidado ya cuando el paciente esté hospitalizado y mirando de que no se vaya a ocasionar una lesión a nivel renal. ¿Okay? Pero lo primero que haría sería eso. Ahora, ojo con la utilización de la fosfomicina, muy buen medicamento, ¿ya? Pero es un antiséptico urinario, entonces no es la panacea. Si yo tengo un paciente que tiene antecedentes de infección urinaria y que en este momento tiene clínica de infección urinaria, ese paciente lo mínimo que debe utilizar es ceftriaxona. Cefepime, Peptazo, Meropenem, etc. Ya dependerá de la clínica que tenga el paciente. Y si es por vía oral y es posible que yo lo pueda hacer, y de hecho se hace en otras partes del mundo, los pacientes se hospitalizan así. Se da tratamiento, pues nitrofurantoína. Podría ser como para iniciar. Ok, última pregunta. Jorge. El uroanálisis como examen de laboratorio para el seguimiento del paciente con síndrome nefrótico y nefrítico. ¿Hasta cuándo puedo considerar yo que la hematuria puede perdurar en el caso del nefrítico? Y en el nefrótico, ¿hasta cuándo me puedo yo decir de que puede continuar con proteinuria? Lo que sucede, yo hago un diagnóstico de síndrome nefrítico cuando el paciente tiene la presencia de cilindros eritrocitarios. Más de un cilindro, un solo cilindro eritrocitario, síndrome nefrítico.
Usualmente el síndrome nefrítico va acompañado de alteración de la función renal y de hipertensión arterial. Ese es el síndrome nefrítico. Y ese es el de más miedo. El nefrótico usualmente no tiene elevación, no tiene alteración de la función renal. Generalmente encontramos a los pacientes con nefrótico con un miligramo de creatinina. No quiere decir que eso sea la regla, no. Puede uno tener un nefrótico con múltiples complicaciones, con anuria completa, el paciente necesita diálisis, etc. ¿Ya? Pero si a ese tiene síndrome de hematosis, si a ese tiene hipoaluminemia, si tiene hiperlipidemia y si tiene proteinuria en rango nefrótico, ese es el paciente que tiene síndrome nefrótico. Ahora, cuando yo, no sé si la entendí de esa manera, cuando yo estoy tranquilo de que esa proteinuria me está mejorando, usualmente cuando es menor de 1 gramo. Si es menor de 1 gramo y le doy el tratamiento y está en 4 gramos y está mejorando, cuando es menor de 1 gramo. Ahí yo puedo decir que el tratamiento que le da al paciente está viniendo su objetivo. ¿Ya? Y en cuanto al nefrítico, la desaparición de la disfunción renal, lógicamente mejoró la disfunción renal, mejoró la hipertensión arterial, etc. Y ese paciente nos bajó la creatinina. Que desaparezcan los cilindros intrasetarios, lógicamente. Una cosa es un sedimento blando, otra cosa es un sedimento activo. En los pacientes, por ejemplo, con lupus eritematoso, el telescopado, que es la presencia de eritrocitarios, leucocitarios, cilindros de tipo, a veces cruces de Malta, ¿ya? Y son la presencia de lipiduria, y aparte de eso la proteinuria, la leucocituria, la hematuria, no glomerular, perdón, ¿ya? Y la hipostenuria, eso me guía a que el paciente tiene un telescopado. Pero que yo pueda seguir como tal en el neuroanálisis y que la desaparición de esto diga que el síndrome se dio, es más clínico que otra cosa. La mejoría de la proteinuria con el tratamiento, lógicamente que es indicativo de que las cosas mejoran. Lastimosamente hay esteroide resistencia. Le doy el esteroide, mejora, bajó menos de 1 gramo, muy bien. Bajó y llegó en 2 gramos y sigo en 2 gramos y si le aumenté el esteroide y sigo con el esteroide, probablemente esteroide resistencia. Inició bien, pero después está en eso. Hay que utilizarlo primero. Siempre la biopsia renal. Siempre la biopsia renal. Bueno, doctor, muchas gracias. Una preguntita. Última pregunta y nos vamos. ¿Cómo hace la precisión terapéutica en un paciente con infección urinaria y presencia de gérmenes Bled? La aproximación terapéutica en estos casos, ¿cómo sería? ¿Según el neurocultivo de sensibilidad o hay una suma de otros antibióticos? ¿Y cómo hace un buen abordaje terapéutico de eso? Usualmente lo que tratamos de evitar es la resistencia bacteriana, ¿cierto? Y lógicamente que si llega un paciente que tiene antecedente de un Bled positivo dentro de su historial y nos llega sintomático, ese paciente necesita tratamiento con el mejor antibiótico. El mejor que hay en ese momento. Porque una dobrocelis a partir de una germen multiresistente es una cosa severa, no nos da tiempo. ¿Ya? Ahora, que yo pueda utilizar 2 medicamentos, sumado por ejemplo el aminoglucósido más el pero es que realmente la cobertura que tiene el uno la tiene el otro. Entonces lo que voy a hacer es primero no querer, primero no hacer daño, lo que menos haga daño para el paciente. Y si yo tengo ya una disfunción renal, pues no le voy a poner aminoglucósido, posiblemente porque la cuestión es sumarle a ese paciente la